¿Qué tal amigos? Ronda 3 del Tata Steel y esta partida es muy interesante por lo que se las vengo a traer a todos ustedes. Esta partida de hecho ha sido de gran cálculo, profundos análisis y variantes muy interesantes por lo que lo recomiendo que lo vean hasta el final. La partida comenzó con la defensa Petrov y esta vez se jugó la línea principal de 4. Digamos que todos los movimientos son normales llegados hasta este punto, porque es la primera vez que a Fabiano Caruana le realizan esta jugada dama c2. Lo más popular de hecho es continuar con caballo c3. Entonces aquí las negras desarrollan el caballo por esta casilla, ya se ve las intenciones, es por eso que aquí Anand juega a3 y tras alfil g4 caballo e5. Estamos en una posición, amigos, muy interesante porque aquí las negras primero realizan alfil f5 y hay que notar lo siguiente. Uno puede pensar de inmediato, ¿por qué no realizar la jugada f3? ¿Qué hay de malo con esa? ¿Qué hay de malo con esta jugada? Porque el alfil está en el aire, pero las negras tienen una buena respuesta y es la jugada alfil por caballo, ya que luego de peón por alfil las negras tienen dama b6. Qué bonita jugada, ya que ahora son las negras las que salvan la partida con esta jugada caballo f2, ya que capturar con la torre no es posible por alfil y esta torre puede quedar indefensa. Es por ese motivo que aquí luego de alfil f5 Anand decide expandirse con esta jugada b4. Otra opción que también se ha jugado anteriormente es realizar esta continuación de desarrollo de pieza. Pero b4 también es una jugada pues aceptable, ya se prepara para que el alfil se desarrolle por b2. Aquí Caruana realiza su novedad, caballo c7, ya que anteriormente se ha realizado o se ha continuado con esta jugada f6 sin ningún problema para las negras. Pero con esta jugada caballo c7 hay muchas líneas oscuras, muchas variantes venenosas y vamos a tratar de analizarlas todas. Porque aquí, por ejemplo, Anand tiene dos opciones. Puede ser primero capturar en d5 o continuar con f3. Y ambas ideas están relacionadas. Veamos primero qué sucede si Anand hubiese decidido capturar aquí. Fíjense, tras c por d5 y c por d5, cuando las blancas continúen con f3, las negras tienen esta fuerte jugada torre c8. Porque fíjense, cuando las blancas capturen el caballo en e4, las negras capturan el peón de primero. Y ahora fíjense que las blancas tienen varias opciones. Capturar el peón o capturar de inmediato el alfil. Si se captura, por ejemplo, el peón, luego de alfil por caballo y alfil por alfil, las negras van a quedar con un peón de más luego de estos cambios. Es por ese motivo que en esta variante que estamos analizando, justo aquí, podríamos pensar no en esta captura de peón con el alfil, sino capturar el alfil de f5. Pero en este caso ya vamos a ver la idea de esta torre, porque aquí las negras tienen como respuesta caballo e6 y tras dama de 1, caballo por peón. Existen dos ataques, o mejor dicho, tres. Porque si aquí las blancas deciden capturar, por ejemplo, el peón en e4, las negras tienen, boom, esta idea oculta detrás de todas estas maniobras. O sea que hay que tener mucho cuidado aquí si las blancas eligen esta captura de peón. Anand decidió jugar f3. Y ahora fíjense lo siguiente, porque Anand se tomó mucho tiempo en hacer esta jugada porque pensaba que Caruana se vería forzado a capturar el caballo. ¿Por qué? Fíjense, con esta jugada f3 de Anand, si Caruana hubiese hecho de inmediato alfil por caballo, cuando las blancas capturen en e5, las negras pueden responder con esta maravillosa jugada alfil g6. Qué interesante esta jugada, ya que luego de peón por caballo, las negras tienen este recurso peón por peón y hay un doble ataque de capturar el alfil y al mismo tiempo venir con la dama. Por ejemplo, si aquí se realiza la jugada alfil e2, tras dama d4 y rey h1, las negras ganan la torre y la dama, amigos, esa dama no queda atrapada porque luego de caballo c3 existe esta jugada salvadora e3
y la dama blanca va a tener que retirarse, por lo que la dama negra escapa por B3. O sea que estamos viendo aquí, amigos, luego de esta jugada F3, Anand pensó que las negras solucionarían sus problemas con esta captura de caballo, pero Caruana sorprendió al gran maestro indio con esta jugada alfil G6. Qué jugada más interesante, porque ya viendo esta variante que les he comentado, uno pudiese pensar, bueno, si capturo en E4 ya sé que las negras van a capturar en E5 y ya sabemos lo que viene. Entonces, ¿por qué no hacer de inmediato esta captura? ¿Qué hay de malo con esta jugada caballo por alfil? Pues en ese caso las negras van a responder capturando el caballo con el peón F, y cuando las blancas capturen en E4, las negras tienen esta jugada peón por peón y es muy buena, porque el alfil no puede quitarse de esta diagonal, ya que si se realiza alfil por peón existe el tema de desviación alfil por peón seguido de torre por torre. O sea que digamos que en esta variante uno pudiese pensar, ok, no voy a mover mi alfil de inmediato, pero puedo realizar primero torre por torre y luego capturar el peón. ¿Qué hay de malo con eso? Pues que luego de torre por torre las negras capturan con el alfil, permitiendo ahora a la dama venir a este punto y al mismo tiempo atacar el alfil. Y estamos en el mismo tema de que si aquí las negras vienen a cazar la torre, la dama negra no va a quedar atrapada, porque luego de que la dama se sitúe en A2 puede capturar en C4. Y lo curioso de esta posición, amigos, es que aquí los módulos de análisis recomiendan la jugada rey F1 y dan una triple repetición con dama F6, rey G1 y dama D4. Porque si las blancas deciden irse a H1 ya sabemos lo que viene. Por ejemplo, a rey H1, dama por torre, alfil B2, dama A2, caballo C3 ya no existe porque este peón estaría indefenso, pero si se realiza alfil D3 con esta idea, las negras tienen este recurso torre E8 aprovechándose de la debilidad en la primera fila. Es por eso que estamos viendo que cuando la dama se encontraba en D4 dando jaque al rey que se encontraba en C1, existía esta repetición rey F1, dama F6, rey G1, dama D4. Era justamente para evitar esta amenaza de mate en la primera fila. Entonces, amigos, estamos viendo todas las ideas peligrosas que hay detrás de esta jugada alfil G6. Anand, por supuesto, vio todo esto y decidió entonces no capturar el caballo en E4 ni tampoco el alfil en G6, sino que hizo la jugada C5 y se viene una serie de cambios. Alfil por, peón por, y ahora viene caballo G5. Fíjense, amigos, aquí hay algo que va a incomodar a Caruana en esta posición, y es la jugada alfil B2. Qué buena jugada de Anand, porque fíjense algo, amigos, si aquí se realiza por ejemplo una jugada como caballo D2, las negras responden con alfil por y luego de dama por F5, bloqueando digamos el flanco de rey, y ya este caballo tiene una bonita casilla en E6, no solamente evitando el avance, sino que este caballo se encontraría muy bien ubicado. Es por ese motivo que aquí, con esta jugada alfil B2, ya la captura en D3 seguido de F5 no tiene sentido porque se captura al paso. Entonces aquí ya Anand tiene un plan bien claro, que es avanzar este peón y bueno, tratar de debilitar la estructura negra. Aquí Caruana realizó D4 y ya vamos a ver su idea, ya que luego de F4 él hizo caballo D5, es decir, está aceptando entregar sus dos caballos por una torre. Y tras dama D2, primero Caruana captura en D3 y ahora vamos a ver aquí una pequeña variante, porque Anand decidió capturar el alfil, pero ¿qué sucede con esta idea de salvar la torre en F1 llevándola a F4? Pues que aquí Caruana tiene esta fuerte respuesta dama por peón y hay mucha actividad, ya que luego de torre por peón existe torre a D8 y a torre D6 dama F5 y ya no se puede capturar el caballo por el mate en F1. Aquí de hecho las negras tienen mucha ventaja porque ya viene esta peligrosa amenaza. Es por ese motivo que aquí Anand capturó el alfil y luego de caballo por y rey por, noten que las blancas tienen dos piezas por una torre,
Y bueno, lo van a aprovechar. Tras caballo de 2 y dama por E5, aquí Anand decidió realizar la jugada sencilla caballo F3, que también defiende H2. Pero la idea principal que tenía Anand no era llevar ese caballo a F3, sino a C4, que es mucho mejor, ya que luego de dama por H2, las blancas primero amenazan mate en G7 y luego de F6 el caballo salta a esta fuerte casilla y evita que las torres se activen por esta columna abierta. Caballo C4 era una mejor opción, pero caballo F3 también es buena. Aquí las negras decidieron llevar su dama a H5 y tras dama por peón se amenaza mate, así que se continúa con F6. Anand realiza dama C4 y aquí las negras no pueden bloquear el jaque con la dama porque en este caso las blancas simplemente cambiarían piezas y ya este caballo tiene esta bonita maniobra que hemos visto. Es por ese motivo que aquí Caruana está forzado a llevar el rey a H8 y noten lo siguiente. Este alfil ya no tiene mucha actividad en la gran diagonal debido a que este peón pues bloquea esa actividad, así que Anand decide llevar ese alfil a C1 y ya sabemos cuál es su idea, llevarlo a F4 seguido de llevarlo a D6. Tras torre F, E8 y alfil F4, Caruana en estos momentos pierde el rumbo de la partida porque realiza esta jugada A5 que no es la mejor en la posición, ya que una mejor idea era realizar esta jugada dama F5 y se amenaza pues venir con doblar las torres. Por ejemplo, aquí tras alfil de 6 existe torre E3 y ya las negras al menos tienen actividad con sus piezas, por lo que la partida seguiría igualada. De hecho, el propio Anand dice que en esta variante que estamos viendo las negras se encuentran bien. Pero ¿qué sucede aquí con la jugada de Caruana A5? Que tras alfil de 6 las negras capturan en B4 y eso va a permitir al gran maestro indio venir por más debilidades. Aquí luego de dama de 5 y dama por peón se pensaba que Caruana iba a venir con esta entrega de torre, pero no funciona. Caruana evita esas especulaciones y decide realizar H6. Fíjense amigos, si Caruana hubiese realizado esta jugada torre por peón, luego de torre por torre, el rey blanco, a pesar de que se va a escapar de la primera y segunda fila, va a quedar muy bien cuidado por sus piezas, porque luego aquí de dama H5 y caballo H4, cuando se continúe con G5, las blancas simplemente defienden con su dama. Es por ese motivo que aquí Caruana no especuló con esta entrega de peón, sino que hizo H6 y Anand decide buscar refugio a su rey. Rey G1 y tras torre A4, H3. Da una casilla de liberación para su rey. Además que ahora no se puede realizar esta jugada torre E2 porque las blancas tienen esta amenaza alfil F8. Así que aquí Caruana hizo torre C4 y tras dama B2, evitando que esta torre venga a la segunda fila, pues las negras lo intentan nuevamente con dama D3. Quieren colocar una de estas torres en la segunda fila y Anand lo evita con esta jugada torre A2. Fíjense que también aquí en vez de torre A2 se pudo realizar dama D2 porque ya sabemos que luego de los cambios, aunque las torres negras se coloquen en la segunda fila, se vienen más simplificaciones. Aquí simplemente las blancas tienen este plan de avanzar el peón, por lo que las negras en esta variante tendrían que buscar el cambio de torres, pero eso no les va a servir porque las blancas ganarían este peón y la victoria es fácil. Es por eso que aquí, luego de torre A2, aquí las negras continuaron con dama D1 seguido de torre C1, pero este rey se encuentra bien seguro, además que este alfil está protegiendo desde lejos las casillas donde se encuentra el rey. Aquí Anand simplemente avanza su peón y las negras no tienen jugadas. De hecho realizaron F5, pero ya aquí están perdidas. Se pudo haber intentado torre E3 con idea de cambiarlo en F3 seguido de dama G1. No funciona porque si se realiza esta jugada, las blancas van a continuar con alfil F4 y ya estamos viendo que aquí las negras van a quedar en problemas porque si se realiza por ejemplo torre B1, las blancas vienen con dama D2 y ya se está atacando varias piezas. Se vienen más simplificaciones. Aquí de hecho Caruana continuó con
F5 y tras dama B7 por parte de Anand, los apuros de tiempo de hecho no ayudan a Caruana, pero es que igual está perdido. Caruana continúa con F4 y es un cambio del peón F por el peón C. Pero luego de torre de 2 ya se ve que las blancas están tomando todo el control de la partida. Tras dama por peón, dama F7. Ya se vienen todas las piezas blancas ubicándose muy peligrosamente cerca del rey negro. Tras torre G8 y alfil E5, hay que tener mucho cuidado en esta posición. La amenaza es torre D8 para luego continuar con dama G7 y por ese motivo Caruana aquí realiza la jugada dama C4, pero se lleva esta sorpresa torre D6 y no se puede capturar la dama por el mate en H6, así que aquí Caruana decidió abandonar. Lo curioso de esta posición es que aquí Anand se vio tentado a realizar alfil por peón. Menos mal que no la hizo porque esa jugada es perdedora, ya que luego de torre por alfil y torre D8, tras rey H7, caballo G5 gana la dama negra, pero eso permite a las negras dar mate. Así que esta variante aquí con alfil por peón es mala jugada, pero esta jugada torre D6 es una belleza de movimiento, es bonita la idea de dar mate con sus dos piezas menores aprovechándose de la clavada y qué bonita forma de terminar la partida, amigos. Así que espero que te haya gustado muchísimo esta partida tanto como me gustó a mí. Me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte a mi canal o si deseas puedes realizar una donación en mi sitio de patreon.com. Aprovecho también para comentarles que estoy dando clases particulares. Si desean más información al respecto pueden visitar la información que aparece abajo en la descripción del video. Nos estamos viendo en otra próxima partida, amigos. Cuídense.